Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, bienvenidos a la batalla teológica protestante más importante de los siglos. En esta esquina, con un siglo largo de historia, millones de seguidores alrededor del mundo y una interpretación apocalíptica muy atractiva, los seguidores de Scofield, Carballosa y MacArthur, entre otros, les presento a los dispensacionalistas. Soy más joven y popular, todos me quieren a mí. Soy joven, fuerte. Venga, vamos. Y en esta otra esquina, con aproximadamente 400 años de historia, el sistema histórico por excelencia de los protestantes puede rastrearse sistemáticamente desde Agustín, con grandes nombres entre sus proponentes como Hodge, Berkhoff, Spurgeon y R.C. Sproul. Los de la teología del pacto. ¡Sí! 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 ¡Soy el más viejo! ¡Soy el mejor! ¡Sí! Momento. ¿Por qué vamos a pelear? Todos a la final somos hermanos. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hay un debate que existe desde hace algún tiempo entre aquellos que creen en una teología dispensacional y aquellos que creen en una teología del pacto. Realmente son dos maneras de interpretar la Escritura. No son dos teologías en sí mismas, sino dos formas hermenéuticas que nos permiten acercarnos a la Biblia. Pero digamos que ha habido como un conflicto entre ambas partes y los dispensacionales acusan a los de la teología del pacto e incluso algunos les llaman herejes y les llaman falsos cristianos. De la misma manera, los de la teología del pacto, algunos denominan a los dispensacionalistas como herejes y los excluyen de la iglesia. En eso no puedo estar de acuerdo. Creo que lo fundamental, tanto dispensacionalistas como aquellos que creen en la teología del pacto, están de acuerdo en la visión de Cristo, en la salvación por gracia, en la sola escritura, en la justificación por la fe. En todos los conceptos fundamentales estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo estoy seguro que tanto dispensacionalistas como personas que siguen la teología del pacto están o estarán o estaremos algún día juntos en la presencia del Señor. Sin embargo, sí hay que tomar una postura, porque esto, aunque no toca postulados principales de fe, sí tiene que ver mucho con la manera en la cual interpretamos la Escritura, con la manera en la cual vamos a ver la escatología, con la forma en la cual vamos a tener o a llevar nuestra vida cristiana. Por eso sí es importante tomar una postura. Así que hoy vamos a hablar de estas dos posturas que se diferencian en muchas cosas y que es importante tener absolutamente claro. Tal vez usted hasta ahora es un cristiano que apenas está llegando al evangelio y nunca había escuchado nada de lo que le estoy diciendo y le parezca muy extraño. No es necesario que uno establezca llegando al evangelio si es dispensacional o de la teoría del pacto, o de la teología del pacto. Sin embargo, al llegar a una iglesia, de una vez le están a uno enseñando una de estas dos posturas. Bueno, existen otras secundarias, pero generalmente le enseñan a uno una de estas dos posturas y sería bueno que uno supiera qué es lo que le están enseñando y sería bueno que uno conociera la postura contraria para saber si está de acuerdo o no. Pues digo yo. Ay, ahora ya entendí. Ahora, no podemos hablar de que haya una sola teoría dispensacional o una sola teología del pacto. Digamos que hay varias variantes entre cada una de ellas, así que aquí hablaré en términos generales. Ahora, es cierto, la teología del pacto es mucho más antigua que la teología dispensacional. Sin embargo, eso no hace que sea cierta o verdadera, o que sea la otra falsa. Los dispensacionales podrán decir: nosotros somos la nueva luz, entonces por eso somos más nuevos, porque Dios va aumentando de luz, va increciendo todo esto. Y nosotros dirán: pues cómo vamos a ignorar algo tan importante durante 20 siglos
no puede ser posible. Nosotros tenemos la forma correcta de interpretar las escrituras. Bueno, eso es subjetivo, ese no es nuestro tema. Pero sí, vamos a comenzar a analizarlo a la luz de la escritura. Comencemos. ¿Qué es el dispensacionalismo? Bien, la palabra dispensación está en la Biblia y está en Efesios capítulo 1, verso 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra dispensación que aparece aquí es una palabra derivada de la palabra griega oikos, que significa economía o administración. Según Scofield, una dispensación se define como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. En pocas palabras, es un periodo de tiempo de la economía de Dios para el hombre y el mundo, para la realización de su voluntad en el mundo. Lo voy a decir en palabras más sencillas. Según ellos, la historia de la humanidad se divide en etapas, en dispensaciones. Y Dios ha actuado de manera diferente en cada una de esas dispensaciones. Pero, ¿cuáles son esas dispensaciones? Bueno, podemos hablar de 7 grandes dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, que va desde la creación del hombre hasta la caída, hasta el momento en el que pecan. La segunda va de ahí a el diluvio, es conocida como la dispensación de la conciencia. La tercera es la del gobierno humano, que va desde el diluvio hasta la elección de Abraham. La cuarta es la de la promesa, que tiene que ver desde ese momento hasta la ley, hasta que Dios le da la ley a Moisés. Luego viene la dispensación de la ley, obviamente, hasta Cristo. En Cristo viene la dispensación de la gracia, que va de ahí hasta la segunda venida de Cristo. Y luego viene la dispensación de el reino, que va desde ahí hasta la revolución de Satanás, cuando sea liberado después de los 1000 años. Esto es para los que creen en el milenio, obviamente. Entonces, esto implica que Dios ha organizado la historia por etapas diferentes, con condiciones distintas y pactos diferentes. Todo esto teniendo como centro a su pueblo escogido, que es Israel, y cuyas bendiciones se distribuyen después a los gentiles. Esta es la forma más popular de interpretar la Biblia. Es lo que la mayoría en las iglesias pentecostales y carismáticas predican. Pero no porque sea lo más popular quiere decir que es necesariamente lo verdadero. Ahora, hay varias críticas a toda esta teoría dispensacional. Quienes la critican dicen que la teoría de la dispensación o de las diferentes dispensaciones habla como del fracaso de Dios. O sea, es como si Dios va probando, va ensayando con cada una de las etapas de la historia y una fracasa y luego entonces él tiene que armar otra manera de tratar con el mundo y esa también fracasa y tiene otra manera de tratar con el mundo y esa también fracasa. 7 formas de tratar con el mundo y todas fracasaron. De hecho, hasta la última fracasó, porque al final suelta a Satanás para que tienta a los escogidos. Es decir, todas las etapas van fracasando una tras otra, incluida la de la gracia. ¿Por qué? Porque finalmente fracasa. ¿En qué fracasa? En que, según la lógica de los dispensacionalistas, Cristo venía a ofrecer el reino terrenal a los judíos y ellos lo rechazaron, lo despreciaron. Si ellos no lo hubieran despreciado, Él los hubiera constituido como la nación más poderosa de la tierra y les hubiese dado la tierra por heredad, como estaba prometido. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Entonces aquí no solamente se ve que cada una de las etapas es como un fracaso de Dios, sino además parece como si Dios no controlara la historia, como si Dios estuviese jugando a la prueba y el error con cada una de las etapas de la historia. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace a la teología dispensacional. Ahora, no es que los teólogos dispensacionales no crean en los pactos, claro que creen en los pactos, solo que esos pactos son básicamente para Israel, no para la iglesia. Y ahí es donde viene un problema gravísimo. Y es el hecho de interpretar el Nuevo Testamento básicamente a la luz del Antiguo y no al revés. Eso es lo que dicen, obviamente, los que creen en la teología del pacto. Están interpretando todo lo sucedido en el Antiguo Testamento como el centro de la revelación de Dios.
la iglesia termina siendo un paréntesis en la historia, como que Israel rechazó a Jesús, entonces a Jesús le tocó escoger una iglesia para que pues se salven algunos gentiles, pero realmente el centro de la redención siempre ha sido Israel. Y eso crea un dualismo redentor entre Israel y la iglesia. Obviamente, quienes creen en la teología del pacto sacan muchos versículos para debatir eso. Por ejemplo, Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces no hay un dualismo redentor, no hay una forma de redención según quienes creen la teología del pacto para Israel y otra para la iglesia, que eso es finalmente lo que a final de cuentas terminan predicando los dispensacionalistas. Dos maneras de redención, dos pueblos diferentes, un dualismo entre la iglesia y el pueblo de Israel. Y eso todo se deriva de una interpretación hiperliteral del texto. Pues eso es lo que dicen quienes creen en la teología del pacto. Están hiperliteralizando los textos. Toman pasajes donde habla de las profecías y las promesas para Israel y entienden que siempre se está hablando del Israel étnico. Sin embargo, el mismo Pablo parece no hiperliteralizar esa interpretación. Para él, el Israel no es únicamente Israel étnico, sino todos aquellos que son herederos de las promesas por creer en Jesucristo. Eso lo confirma Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente o en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se da cuenta cómo Pablo está haciendo una interpretación simbólica de qué es Israel, de quién es realmente un circuncidado, de qué es lo que realmente significa la circuncisión? Los dispensacionalistas atacan a quienes creen en la teología del pacto y les dicen que ustedes espiritualizan todo, lo ponen todo simbólico. Y ellos se defienden diciendo, no ponemos todo simbólico, ponemos simbólico lo que es simbólico, lo que según el contexto y según la interpretación histórico-gramatical nos muestra que es simbólico. Pero ustedes literalizan básicamente todo. ¿Cómo van a literalizar a Israel? Ahora miremos qué es la teología del pacto o teología federal, que es la misma cosa. Digamos que quienes creen en la teología del pacto creen que esa ha sido la teología de siempre. Sin embargo, si vamos a hablar de esta teología como un constructo teológico, tenemos que referirnos a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Ahora, pacto. La palabra pacto aparece cientos de veces en la Biblia. De hecho, hablamos que la Biblia se constituye de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra pacto en hebreo es berit y quiere decir la unión entre partes, mientras la palabra pacto en griego es diateke, que quiere decir última voluntad irrevocable de alguien o un testamento. La última voluntad de alguien es la voluntad final y definitiva de Dios. Un pacto entonces se hace por iniciativa de Dios hacia el hombre, no por iniciativa del hombre hacia Dios. Eso para todos aquellos que andan proclamando pactos por ahí, que generalmente son dispensacionalistas. Aquí no hacemos esas cosas. Ahora, ¿ellos qué es lo que creen? Hay varios pactos en la Biblia, pero finalmente todos ellos no son más que un subproducto de un pacto eterno. Un pacto que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada. Y se basan en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Eso es lo que ellos llaman pacto de redención. Un pacto eterno que se hizo en la eternidad pasada, porque en la eternidad pasada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya habían pactado entre ellos salvar a la humanidad. Era algo que ellos ya habían definido el cómo, habían definido el cuándo, ya era algo que habían tenido en conocimiento en la eternidad pasada. Así que estamos hablando de un gran pacto.
de un pacto eterno, ese pacto de redención entre iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que se va a manifestar después entre no iguales, porque a la final va a ser un pacto entre Dios y el hombre, y ahí no hay igualdad en ese pacto. Ahora, ese pacto de redención se manifiesta en primera instancia como un pacto de obras en el Antiguo Testamento y luego como un pacto de gracia en el Nuevo Testamento. El Padre es el originador del pacto, el Hijo es el ejecutor del pacto y el Espíritu Santo es el administrador del pacto. El pacto de gracia se está desarrollando en la tierra a través de la historia. Y todo lo que ha pasado en el Antiguo y Nuevo Testamento hace parte de un solo plan, de una sola historia. Entonces la teología del pacto no hace lo de la teología dispensacional, que divide la historia de la salvación como en prueba y error. No hay error alguno. Todo ha sido el mismo plan desde el principio. Dios sabía cómo se iban a desarrollar los acontecimientos y todo como se ha desarrollado ha sido parte de su plan. Entonces el pacto de obras era parte de su plan. La ley era parte de su plan. Todo eso nos llevaba y nos guiaba a Cristo, a la gracia, que es la culminación final de lo que llamamos el pacto de redención. Ahora, hay otros pactos ahí en medio, otros pequeños pactos. Ellos hablan también de 7, el pacto de obras. Obviamente el que estoy hablando, el pacto adánico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y se basan en Jeremías 31, obviamente, y en Hebreos 8:10, donde dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces estos pactos no están separados, no son cosas distintas que pasan, son todo parte de un solo plan. Y cuando Hebreos habla de Israel, el nuevo pacto es con Israel. Y entonces la iglesia, pues que no estamos interpretando, como ya les dije, desde la teología del pacto, a Israel como el Israel étnico, sino como el grupo de personas que hacemos parte del cuerpo de Cristo. El Israel de Dios es Cristo mismo, el escogido, el único que puede cumplir la ley por completo. Y nosotros somos su cuerpo, todos los que creemos en él, judíos y gentiles. Por eso dentro de la teología del pacto es fundamental Efesios 2:13-14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quienes están en contra de la teología del pacto dicen: no, es que están infiriendo, no hay ningún versículo claro que diga que hubo un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues sí, tampoco hay un versículo como tal que nos diga que Dios es 3 personas en uno solo. Se infiere porque es obvio que así es, pero el hecho de que una doctrina sea inferida no quiere decir que sea falsa. Otros dicen: eso está mal porque es teoría del reemplazo y eso es una herejía, Dios nunca va a reemplazar a Israel. No es teoría del reemplazo, porque efectivamente Dios nunca va a reemplazar a Israel. Esto es más bien una teoría de expansión. Israel no es solamente el Israel étnico, Israel es todo aquel que cree en Jesucristo, que creyó en el Mesías por venir y que ahora cree en el Mesías por regresar. Entonces ellos no entienden eso. Los dispensacionalistas dicen: no puede ser pensar que la salvación siempre ha sido por fe. Eso niega la realidad del pacto condicional de Dios con Israel. Y quienes creen en la teología del pacto dicen: no la niega, la completa, la complementa, la hace extensiva, la explica plenamente. Israel es el tipo y sombra. Israel ya es la iglesia. Pero todo eso se completa en la venida de Cristo. Y entonces ellos dicen: no, los que creen en la teología del pacto están interpretando la Biblia. Primero ponen su teología y después su hermenéutica. O sea, adaptan todo lo que dice la Biblia a su teología. El problema es que esa lógica también aplica para el dispensacionalismo. Exactamente igual. Podríamos decir exactamente lo mismo. Aquí el problema no es ese. El problema es qué dice literalmente la Biblia. ¿Qué tiene más contenido bíblico? Y quienes están en contra de ellos dicen: bueno, pero es que no hay continuidad entre los pactos. ¿Por qué? Porque entonces, si no fuera que se anuló el pacto anterior, sino que todo pacto nuevo es construido sobre el anterior, entonces tendríamos que hacer cosas que ya no hacemos, como por ejemplo bautizar niños. Sí, de hecho ese es un problema de la teología del pacto. Por eso hay diferentes puntos de vista alrededor de la teología del pacto.
Por ejemplo, los presbiterianos que creen en la teología del pacto bautizan niños porque siguen la misma secuencia de los pactos anteriores, donde los hijos de aquellos que habían recibido la promesa ya eran herederos de esa promesa. Por eso bautizan a los niños. En cambio, los que creen o los bautistas que creen en la teología del pacto desde el punto de vista bautista, no creen así. Ellos lo practican y practican el bautismo solamente con los que creen. Entonces hay esos pequeños vacíos. Sí, existen, claro que sí. Resumamos el asunto. Diferencias. En cuanto a pueblo, la teología del pacto, un pueblo en dos manifestaciones. Teología dispensacional, técnicamente son dos pueblos, el terrenal Israel y el celestial, la iglesia. En cuanto a la salvación, la teología del pacto dice un solo plan y por la fe. La teología dispensacional dice dos planes, uno por obras y otro por gracia. Aunque hay polémica, no estamos de acuerdo en eso. En cuanto al destino eterno para su pueblo, la teología del pacto dice todos estarán juntos con el Señor. Mientras tanto, los dispensacionalistas dicen que Israel estará en la tierra, la heredará, y la iglesia en el cielo con Cristo, aunque tampoco hay unidad en eso. En cuanto a la iglesia, la teología del pacto dice la iglesia ha existido desde el Antiguo Testamento. Siempre ha existido. Era el pueblo, era la congregación de los santos, que era en esa época solamente Israel, y ahora se expande a todo aquel que cree en Cristo. Mientras la teología dispensacional dice no, la iglesia nació en Pentecostés, antes no había iglesia, por lo tanto los santos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia y no son parte del cuerpo de Cristo. En cuanto a la primera venida de Cristo, según la teología del pacto, es una continuación del plan de Dios para ofrecer un reino espiritual. En cambio, los de la teología dispensacional dicen que es la oportunidad de Dios para crear un reino milenial para Israel. Pero eso fue pospuesto porque los judíos lo rechazaron y mientras tanto hay un paréntesis, una cosa ahí como que no cuadra con nada, que somos nosotros los cristianos. Y en cuanto al nuevo pacto, la teología del pacto dice es uno solo con la iglesia, que incluye a los creyentes de Israel. Mientras tanto, los dispensacionalistas sí dicen que es un solo nuevo pacto, pero tiene dos formas. Uno con Israel y otro con la iglesia, siempre dividiendo Israel, iglesia. Para finalizar, hoy hay intentos de unificar esto, porque hay personas muy respetables de lado y lado. Incluso se habla de un dispensacionalismo reformado, pero la verdad esto es básicamente irreconciliable, son puntos de vista muy diferentes. Y es lo que hace que existamos grupos cristianos muy distintos. Obviamente la fórmula más popular es el dispensacionalismo, la más conocida, la que se distribuyó más rápido, gracias al segundo gran despertar. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea cierto. Aquí les puse los puntos de vista y si usted lee entre líneas sabrá cuál es mi postura, porque uno tiene que sacar una postura. Sin embargo, respeto a quienes tienen posturas diferentes. Es respetable, es muy respetable. Repito, no es un tema de salvación. ¿Y cuál es su postura? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y si quiere saber cuál es en concreto mi postura, lo invito a que vea mi canal Biblia Libre Prédicas, especialmente donde hablo de escatología, porque si en algo afecta este tema de la teología dispensacional y la teología de pacto, es en la escatología. Vea todo nuestras prédicas sobre escatología. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia